El año 2000 con una gran noticia. En México ya está en marcha el cambio. Ya llegó el tiempo de dejar atrás al PRI y hacer el cambio que a ti te conviene. Yo no tengo que gastar millones y millones como ellos para decir que soy nuevo. Yo soy el mismo Vicente Fox de siempre, el que ustedes conocen, el que siempre te ha hablado con la verdad. En México ya hemos visto cómo un partido puede pasar de ser la esperanza a la despedida. Será el caso de Morena, tal como lo fue para el PAN con Fox y Calderón. Vamos a descubrirlo. A finales de los años 90, México atravesaba un momento crucial en su historia política. Tras más de 70 años de gobierno ininterrumpido por el PRI, el país vivía una creciente insatisfacción. Los mexicanos estaban cansados de la corrupción, la falta de transparencia y las promesas incumplidas de los gobiernos priistas. La población deseaba un cambio profundo, una ruptura con el sistema político que había dominado durante tanto tiempo. Fue en este contexto que el PAN, un partido que hasta ese momento había estado al margen del poder, comenzó a ganar fuerza. Vicente Fox, con su carisma y su imagen de político diferente, se convirtió en la cara visible de esa esperanza de transformación. A diferencia de los políticos tradicionales, Fox se presentaba como alguien directo, sencillo y capaz de conectar con las preocupaciones de la gente común. Su mensaje resonó con millones de mexicanos que veían en él la posibilidad de un verdadero cambio. Durante la campaña presidencial de 2000, Fox capitalizó el descontento popular con el PRI, prometiendo un gobierno más honesto, democrático y cercano al pueblo. Su estilo fresco y su habilidad para utilizar los medios de comunicación lo convirtieron en una figura cercana, casi como un héroe para quienes deseaban romper con el pasado. La campaña de Fox fue también un reflejo del cansancio de los mexicanos con el viejo sistema. Su lema ya y la promesa de sacar al PRI de los pinos se convirtieron en consignas populares que movilizaron a millones de votantes. Finalmente, en una elección histórica, Vicente Fox ganó la presidencia en 2000, marcando el fin de la hegemonía priista y el inicio de una nueva era de alternancia política en México. La victoria de Fox fue vista como un triunfo de la democracia y de la voluntad del pueblo de buscar un futuro distinto. El PAN, por primera vez en su historia, ocupaba la presidencia, y con ello llegaba la promesa de un cambio que los mexicanos habían anhelado durante décadas. Tras su victoria en 2000, Vicente Fox trajo grandes esperanzas de cambio. Su gobierno se destacó por avances como la consolidación de la democracia y la estabilidad económica, además de programas sociales como el Seguro Popular. Sin embargo, su mandato también tuvo varios tropiezos que afectaron su popularidad. Uno de los momentos más polémicos fue el episodio del Comes y te vas, cuando pidió a Fidel Castro retirarse de una cumbre para evitar encontrarse con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Este incidente dañó la imagen de Fox, visto como sumiso hacia Washington. Además, Fox prometió reformas profundas en temas fiscales y energéticos, pero no logró los consensos necesarios en el Congreso, lo que generó descontento. Su estilo relajado, que al principio le ganó popularidad, terminó siendo percibido como falta de liderazgo. Para el final de su sexenio, escándalos como los relacionados con su esposa Marta Sahagún, junto con la percepción de pocos avances en temas clave como la inseguridad y la corrupción, erosionaron su imagen. Esto preparó el terreno para una elección muy competida en 2006, en la que su sucesor, Felipe Calderón, apenas logró imponerse. El triunfo de Felipe Calderón en 2006 fue sumamente polémico. Ganó por un margen muy estrecho frente a Andrés Manuel López Obrador, lo que desató protestas y acusaciones de fraude electoral. A pesar de ello, Calderón asumió la presidencia con el reto de legitimarse ante un país dividido. Uno de los momentos más controvertidos de su gobierno fue la guerra contra el narcotráfico, la cual inició con una fuerte militarización del país. Sin embargo, la violencia se incrementó, y años después, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue arrestado y procesado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado, lo que manchó aún más la imagen de su sexenio. Otro punto criticado fue el proyecto de la refinería en Tula, que Calderón anunció con bombo y platillo, pero que nunca se terminó, dejando una obra inconclusa que hoy sigue siendo un símbolo de promesas incumplidas.
Estos factores, junto con la percepción de una creciente desigualdad y corrupción, llevaron al declive del PAN en las elecciones posteriores. Para 2018, el desgaste del partido fue evidente, y Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, logró un triunfo arrollador, canalizando el descontento de la población y prometiendo una transformación radical en el país. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en 2018 fue el resultado de una larga carrera política. AMLO había intentado 2 veces antes alcanzar la presidencia, en 2006 y 2012. Tras su derrota en 2006, se autoproclamó presidente legítimo de México, organizando un gobierno paralelo en protesta por lo que consideraba un fraude electoral. Finalmente, en su tercer intento, ganó de forma contundente, capitalizando el descontento de la población con los gobiernos anteriores. Su promesa de una cuarta transformación generó grandes expectativas en torno a una renovación profunda del país. Entre sus aciertos, AMLO ha impulsado programas sociales masivos, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, beneficiando a millones de personas. También ha trabajado en reducir el gasto del gobierno, recortando privilegios y sueldos altos en la administración pública. Otro de sus grandes logros es el combate a la corrupción, que, aunque con desafíos, sigue siendo uno de los pilares de su discurso. Sin embargo, hay áreas en las que los logros aún están pendientes. Uno de los mayores retos de su administración ha sido la seguridad. La estrategia de crear la Guardia Nacional no ha logrado frenar los altos índices de violencia que siguen afectando al país. También ha generado críticas por la militarización del país. En cuanto a las reformas, AMLO impulsó una nueva reforma judicial, enfocada en combatir la impunidad y agilizar el sistema de justicia. Aunque ambiciosa, aún está en proceso y queda por ver su impacto a largo plazo. De cara a 2024, AMLO deja varios retos importantes a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Entre ellos, el desafío de mejorar la seguridad, consolidar los avances en bienestar social y mantener la estabilidad económica. Además, Sheinbaum deberá lidiar con la creciente polarización política y la expectativa de dar continuidad a la cuarta transformación sin perder el apoyo popular. Claudia Sheinbaum enfrenta grandes oportunidades y retos al asumir la presidencia. Tiene la ventaja de continuar la cuarta transformación y consolidar los programas sociales que han beneficiado a millones. Sin embargo, la inseguridad, la polarización y la necesidad de mostrar resultados en áreas como la justicia y la economía serán pruebas clave. La gran incógnita es si Morena logrará mantenerse en el poder o, como el PAN, será un debut y despedida. ¿Podrá Sheinbaum consolidar un legado o su mandato marcará el fin del dominio de Morena? El futuro lo dirá.